Decíamos que tenía que ser consistentes y consistente con qué tiene que ser un objetivo. Consistente básicamente con la misión, con la visión, con los valores de la organización. Si yo me estoy enfocando en una misión en la cual estoy diciendo que voy a vender productos y servicios que van a tener una alta calidad y van a estar orientados a determinado tipo de clientes, ¿sí? Yo no puedo definir un objetivo que no vaya en línea con esa misión, por ejemplo, ¿está? Que no vaya en línea con la visión que quiere lograr también la organización. Entonces, en este sentido, ustedes empiezan a ver que los conceptos están alineados, ¿sí? En el sentido de que lo que yo defino en una misión, también lo tengo que ver reflejado de algún modo en la visión, ¿sí? También eso me tiene que llevar a los valores. Los valores tienen que tener elementos de la misión y de la visión. Y asimismo también los objetivos tienen que estar plasmados y planteados en base a esa misión y a esa visión. También tienen que ser específicos, es decir, si yo voy a definir que quiero vender una X cantidad de productos y tengo diversas regiones geográficas que estoy atendiendo, bueno, tengo que dar especificidad sobre la región geográfica. No va a ser lo mismo o la misma cantidad que yo voy a poder vender en una región como por ejemplo el NEA, ¿sí? De un producto específico, que lo que yo voy a poder vender, por ejemplo, en la región del AMBA, ¿sí? O de Cava específicamente, ¿sí? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el poder adquisitivo de las personas es distinto, también el mercado es distinto, las necesidades son distintas, ¿sí? Tienen que ser mensurables y esto significa que no necesariamente tienen que ser cuantitativas o cuantitativos los resultados que nosotros obtengamos, sino que deben ser posibles de medir. A eso nos referimos con que sean mensurables. Por lo tanto, un resultado puede tener características cualitativas, ¿sí? Pero el mismo tiene que ser posible de ser medido. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestro organismo, por ejemplo, del gobierno del que formo parte, nosotros tenemos varios objetivos cualitativos, pero no por ello dejan de ser mensurables, ¿está? Por lo tanto, el avance que nosotros medimos, ¿sí? De algo que es cualitativo, lo que busca es que eso pueda tener algún tipo de relación con alguna variable de tipo cuantitativa. Ejemplo, nosotros podemos decir que un determinado proyecto lo estamos midiendo conforme el grado de avance que tiene ese proyecto, ¿sí? Un 10%, un 20%, un 35%. Nosotros podemos decir también de, bueno, ¿qué logros se obtienen a partir de implementar ese proyecto? Bueno, alguna variable que la podamos mostrar desde el punto de vista cuantitativo también me va a permitir medir acerca de cómo era antes esa variable y cómo es ahora, por ejemplo, ¿sí? A partir de la aplicación de un determinado proyecto. En general, los objetivos, cuando nosotros hablamos de mensurables, tienden a tener, ¿sí? Resultados de alguna manera cuantitativos. Es decir, podemos expresarlo en unidades de medidas de peso, de dinero, como decíamos recién, de cantidades de unidades, por ejemplo, de costo, también, ¿por qué no? Pero muchas veces también tenemos que observar que el hecho de que no tenga una variable cuantitativa específicamente puede llevarnos a una variable cualitativa y allí el objetivo va a ser un poco más difícil, ¿sí? Esto es cierto, está en términos generales, va a ser un poco más difícil de observar cómo podemos medirlo, ¿está? Pero eso no significa que no podamos medirlo, ¿está? Tendremos que pensar estrictamente cómo podremos eso que es o está planteado en términos cualitativos, observar cómo se va implementando y cómo va cambiando una realidad o alguna situación que nosotros queremos observar. Tiene que ser mensurable también, dijimos recién, y tiene que corresponder a un periodo determinado.
Por lo tanto, nosotros no podemos decir que quiero incrementar las ventas un X% solamente. Yo tengo que decirlo, bueno, en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un año, en 6 meses, en 3 meses, y eso voy a decir que, por ejemplo, quiero incrementar un X% respecto al año anterior, respecto al mes anterior, respecto al trimestre anterior, ¿sí? O al semestre anterior, o lo que sea, ¿está? Entonces, la periodicidad también forma parte de la definición de los objetivos. Tengo que saber de qué momentos de tiempo estoy haciendo referencia cuando voy a definir un objetivo, ¿sí? Y la cuantificación también del mismo, por supuesto. Y en este sentido tienen que ser alcanzables, como decíamos también respecto a la visión. Si no, los objetivos, la visión, tienden a transformarse en elementos de peso, ¿está? Significativos para quienes deben cumplir con ello. Por lo tanto, de vuelta, ¿sí? El hecho de que yo quiera viajar a un determinado lugar y no me sea posible, bien porque no tengo los recursos, bien porque el lugar está demasiado lejos o es inalcanzable, ¿está? Van a producir una frustración sobre los recursos humanos que definan a ese objetivo o que planteen, ¿por qué no?, también esa visión, ¿está? Entonces el objetivo tiene que ser alcanzable. Tiene que ser alcanzable en el periodo de tiempo y tiene que ser alcanzable en cuanto a la magnitud de lo que se plantea, ¿está? Porque yo puedo alcanzar una determinada magnitud, pero estoy muy lejos de los valores que se definieron dentro del objetivo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay algún tipo de duda? ¿Ninguna No, duda, profe, profe? ninguna. No, profe. Ninguna duda, profe. No, profe. Entonces, en este sentido, ustedes están viendo que para planificar en materia de recursos humanos, yo tengo que tener la planificación de la organización, ¿sí? Tengo que tener la misión, tengo que tener la visión, hacia dónde quiero ir, tengo que tener definidos los objetivos de la organización, ¿sí? ¿Qué resultados específicos quiero lograr? Esos objetivos específicos tienen que ser mensurables, tienen que estar definidos para un periodo de tiempo. Tengo que hacer un análisis también de los elementos que hay tanto afuera de la organización como dentro de la organización. Y en este sentido tengo que recurrir básicamente a la herramienta por excelencia del diagnóstico que ustedes conocen y es el FODA, ¿sí? ¿Qué hay en el entorno? Bueno, esto va a representar oportunidades, van a representar amenazas. Claramente la pandemia también ha representado oportunidades y amenazas para todas las organizaciones, ¿sí? Algunas aprovecharon de mejor manera ello, pudieron identificar a las oportunidades y amenazas, otras no las pudieron identificar o incluso cerraron por no haberlas podido identificar oportunamente. También tengo que saber qué tengo dentro de mi organización en este sentido. ¿Qué tipo de debilidades tengo? ¿En qué aspectos no soy bueno? ¿Qué aspectos sí me distinguen? Es decir, ¿cuáles son mis fortalezas en la organización? ¿Está? Y en base a todo ello también elegir un camino. Ese camino va a ser la estrategia que va a seguir la organización. ¿Para qué? Para que ese camino me conduzca a lograr los objetivos, me conduzca a que pueda cumplir con mi misión en la organización y también, por supuesto, sea la guía, el norte, podríamos decir, la brújula, ¿está? Que me va a permitir lograr con el paso del tiempo la visión que plantea la organización, ¿sí? Sobre estrategias no nos vamos a extender mucho porque el año que viene ustedes van a hartarse de hablar de estrategias, van a ver las distintas herramientas que hay para definir a una estrategia. Vamos a hablar mucho sobre estrategia el año que viene, cuando veamos administración estratégica, así que en este sentido lo que pretendemos es que simplemente entendamos el concepto de lo que es una estrategia, ¿sí? La estrategia no es más que un camino que elige tomar una organización, ¿está? Por eso hablamos allí de una pauta de comportamiento, ¿está? La estrategia es una guía por la cual la organización decide ir, ¿está? Y que marca el rumbo a través del cual quiere lograr los objetivos, quiere
alcanzar naturalmente el objeto del por qué existe, su misión, y por supuesto también con el paso del tiempo lograr lo que define en su visión. ¿Está? Por eso hablamos de allí una pauta de comportamiento holístico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el todo. La estrategia mira la integralidad de la organización, mira todos los elementos que hay en la organización, los recursos humanos, los recursos financieros, tecnológicos, materiales, ¿sí? Que son los cuales alimentan al funcionamiento de la organización, ¿sí? Las estrategias se pueden definir en varios niveles, fundamentalmente a nivel institucional, en el nivel superior de la organización. Es lo que conocemos como la cumbre estratégica, ¿sí? Luego podrán existir estrategias de menores niveles, por supuesto a nivel de mandos medios y a niveles operativos. Las estrategias se proyectan para el largo plazo. Esto quiere decir que ese camino no puede ser salteado en función a qué tipo de vaivenes va sorteando la organización. En este sentido, imagínense a las estrategias, yo les decía recién como el camino, y plantéense la siguiente situación. Ustedes tienen que viajar a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lo tienen que hacer el día de mañana. Para ello, ustedes deciden tomar su propio vehículo y viajar a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes tienen distintos caminos para seguir. En nuestro caso tenemos básicamente dos. ¿Está? ¿Podríamos considerar algún tercero? Sí, podríamos considerar algún tercero, pero en este caso vamos a considerar dos. ¿Está? Pueden ir por la ruta 11 o pueden ir por la ruta 12. ¿Está? Entonces, el hecho de definir ese camino no es que yo voy a decir voy a hacer 60 kilómetros por la ruta 12, después me paso a la ruta 11, después voy a hacer unos 100 kilómetros más por la ruta 11, y después si me canso voy a volver a la ruta 12, porque en realidad ustedes bien saben, no es fácil cambiarse de una ruta a la otra, ¿está? Y no tiene sentido tampoco hacerlo, ¿está? Por, naturalmente, la pérdida de tiempo que ello significa, e imagínense esto mismo aplicado a una organización. Por eso decimos, ese camino tiene que estar bien pensado acerca de cómo vamos a transitarlo, ¿está? No es que la organización dice, bueno, vamos a ir probando a ver qué pasa, ¿está? Ese camino tiene que estar bien analizado y bien definido, ¿sí? Por supuesto que en el medio pueden existir algún tipo de traspié, algún tipo de situación que no contemple algunos imprevistos que puedan surgir naturalmente. De esto también nos vamos a ocupar el año que viene, pero no es motivo profundizar de ello todavía aquí, ¿sí? Decíamos que implica a toda la organización, porque la estrategia va a marcar todo ese camino que ustedes van a seguir con su auto, los gerentes de una empresa van a seguir con sus recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, cada uno de esos gerentes está en función a la división organizacional que tenga esa empresa. Y por supuesto también, como en todo trayecto, en todo camino, nos va a ir dejando determinados aprendizajes, ¿está? Y esos aprendizajes nos van a enseñar fundamentalmente a que ese camino que estamos transitando podemos hacer o llevar adelante algunas acciones para transitarlo de mejor manera. Podemos tener algunos cuidados que antes no los estuvimos previendo, ¿está? Podemos hacer algún desvío, sí, por supuesto, pero dentro de ciertos límites para no salirnos totalmente de la estrategia, ¿está? Y en este sentido la estrategia, fíjense que es un elemento que definido me va a condicionar a otros dos, a la cultura de la organización y a la estructura de la organización. ¿Está? Por lo tanto, estos dos elementos, la estructura y la cultura de la organización, son los que van a sostener a la estrategia. Entonces, muchas veces se confunden los directivos y dicen la estrategia no sirvió. Perfecto, pero todos los elementos estuvieron a disposición de la estrategia. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. De modo tal
de analizar si la estructura acompañó a la estrategia, si la cultura acompañó a la estrategia, ¿está? Y si naturalmente todos los actores de la organización también acompañaron a esa estrategia, ¿sí? Como decíamos, la estrategia sigue su planificación, está atada a la planificación estratégica, está atada a la planificación táctica de los niveles de mandos medios de la organización y está atada también a la planificación de tipo operativa, ¿está? Entonces, esta estrategia, mirada desde todo lo que significa la planificación de la organización, también va a ir ajustándose a los distintos niveles que la planificación determine, ¿sí? Más o menos hasta acá quedó claro este concepto. ¿Hay algún tipo de duda? Ninguna duda, profe. Entonces, nosotros decíamos al comienzo de la clase, ustedes vieron lo que decíamos. La planificación de una organización mira el todo, ¿sí?, de la organización. Y como parte de ese todo, vamos a tener a la planificación de los recursos humanos, ¿sí? Recursos que son los únicos, y reitero por tercera vez, los únicos que tienen vida propia, ¿sí? Los únicos capaces de tomar decisiones, los únicos capaces de activar a los otros recursos de la organización, ¿sí? Por lo tanto, como parte de la planificación de recursos humanos, de la planificación estratégica de la organización, tiene que observar con detenimiento, ¿sí?, qué tipo de necesidades allí se plantean en esa planificación estratégica de la organización para poder aportarle los mejores elementos posibles a la misma, ¿está? Por eso decimos allí, es la forma en la que los recursos humanos contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización. Si yo me equivoco en los recursos humanos que son necesarios para lograr los objetivos de la planificación estratégica, quiere decir que yo no estoy comprendiendo cómo están planteados los objetivos de la organización, cuáles son los elementos que guían a la organización, cuál es el futuro que quiere lograr esa organización, ¿sí? Entonces, en este sentido, la planificación de recursos humanos tiene que dotar a la organización de los mejores recursos disponibles, ¿está?, para que los objetivos se puedan cumplir, para que la misión se pueda lograr, para que la visión se pueda alcanzar, ¿sí? Y en este sentido, los recursos humanos, como bien dijimos recién, el único elemento vivo de los recursos existentes en una organización, también van a traer su carga particular, su carga personal, sus propios objetivos también, ¿sí? En este sentido, entonces, la planificación de recursos humanos lo que intentará es alinear los objetivos de la organización con los objetivos particulares de cada uno de sus integrantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos en la planificación de recursos humanos? Nosotros vamos a ir analizando de qué manera se da, de qué manera se produce, ¿sí?, este encuentro entre la oferta y la demanda, ¿sí?, de personas y de puestos que existen en una organización. En la próxima clase nosotros vamos a profundizar este concepto de la oferta y la demanda, ¿sí? La oferta de trabajo, la demanda de trabajo, ¿está? La oferta de recursos humanos, la demanda de recursos humanos. Por el momento lo que vamos a decir es que la planificación va a estar atenta a lograr un equilibrio entre estos elementos, ¿está? Entonces, ¿qué aspectos nosotros tendremos que considerar al momento de recurrir a la planificación de los recursos humanos? Y bueno, vamos a tener que tener en cuenta no solamente la estructura de la organización, la estructura organizativa que se plantea en este sentido, bueno, cuáles son los puestos gerenciales, bueno, cuáles son los puestos de supervisión,
cuáles son los puestos técnicos, cuáles son los puestos administrativos que existen dentro de esa estructura. También cuáles van a ser los talentos que esos puestos van a requerir, ¿sí? ¿Qué características tendrán que tener? ¿Podrán en algunos de esos puestos producirse algún tipo de entrenamiento particular, algún tipo de capacitación en particular, de manera tal de que si no encontramos aquellos actores que puedan cubrir con sus habilidades innatas o con sus habilidades adquiridas los requisitos que tiene ese puesto, bueno, de alguna manera los podamos entrenar para que puedan desarrollar esa tarea? Ejemplo, supongamos que yo estoy queriendo, bueno, llevar adelante una empresa, una organización, y estoy requiriendo puestos de, por ejemplo, analista de bases de datos, ¿sí? Supongamos que otros puestos sean de vendedor, de administrativo contable, ¿está? De facturación, etc. Para esos puestos estoy encontrando personas que tienen las habilidades que yo estoy requiriendo, ¿está? En un puesto de, como decíamos, de facturación, en un puesto de administrativo contable, en un puesto de ventas. Pero para el analista de base de datos, bueno, estoy viendo que tiene que tener un nivel de formación académica muy específico, tuvo que haber tenido algún tipo de entrenamiento en esta temática, sea una persona que conozca lo que es una base de datos, cómo la misma se puede manipular, administrar, cómo la misma se la puede depurar, cómo se pueden obtener determinados elementos a partir de la base de datos, cómo se pueden producir determinados filtros, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué tipo de análisis se pueden hacer a partir de una base de datos? ¿Está? O del cruzamiento de elementos de distintas bases de datos. Entonces, a eso también nos referimos con las competencias disponibles y las necesarias. ¿Está? Yo en general encuentro personas que tengan facilidades para vender, ¿sí? Incluso algunos con características innatas propias de la persona, mejor que incluso aquellos que se han formado académicamente en la materia, ¿sí? Pero en otros casos, algunos puestos pueden demandar tal nivel de especificidad en cuanto al conocimiento que deben tener, que tengo que analizar si no es necesario incluso que yo tenga que partir de personas que no tienen la total capacidad o los totales conocimientos requeridos e ir instruyéndolos con el paso del tiempo para que naturalmente vayan adquiriendo los conocimientos que se requieren para ese puesto, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de objetivos y metas tenemos para alcanzar? ¿Está? Naturalmente no va a ser lo mismo el nivel de objetivos y de metas que van a tener los puestos, por ejemplo, vinculados a las ventas, los puestos que van a tener los puestos vinculados a la producción, los puestos vinculados a, por ejemplo, las finanzas y la administración en general de la organización. También tengo que definir qué tipo de No se cultura escucha